Muy buenas noches. Estamos muy contentos. En primer lugar, por formalizar la recepción en nuestra academia de esta querida amiga y compañera, Tatiana Oroño, de hacerlo, y esa fue su elección, en una fundación tan querida para todos nosotros, que además lleva el nombre de un académico de honor, como es el inolvidable Mario Benedetti. De modo que yo me voy a limitar a presentar y a contarles un poco cómo va a ser el acto. Nuestra compañera va a hacer la presentación. Siempre hay un discurso en representación del plenario que recibe a la nueva académica y luego, bueno, tendremos el discurso más central de Tatiana, y cuando ella termine, y después de los aplausos, pero antes de los abrazos, le daremos formalmente, con Magdalena, que es la secretaria de la academia, le daremos los símbolos que incorporan de alguna manera la formalización de la incorporación de Tatiana, que es el diploma, un pin, que por supuesto siempre pone Magdalena, y una medalla a propósito de la incorporación de la nueva académica. De modo que, sin más, y ahorrando el tiempo. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio a esta ceremonia. Me tocó dar el discurso que consiste en el elogio, la laudatio de la nueva académica, según nuestra tradición. En principio, bueno, agradecer a todos la presencia, a los académicos, a la Fundación Benedetti por la hospitalidad, a todos los miembros del colectivo docente que están acá, tan queridos y que son muchos, nos acompañan hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos. La tradición de la academia plantea el otorgamiento de un sillón que lleva el nombre de nuestros escritores más reconocidos. A Tatiana Oroño se le ha otorgado el sillón María Eugenia Vaz Ferreira, que con anterioridad fue adjudicado a Clemente Estable, a Rodolfo Taliche y a Ricardo Pallares. Resulta interesante recordar que en la adjudicación de sillones no hay otra causalidad que la liberación fortuita de los mismos. Sin embargo, en este caso se ha dado una suerte de casualidades con sentido, ya que María Eugenia Vaz Ferreira fundó una línea de poesía filosófica inesperada en la escritura de las mujeres del 900, con la que Tatiana Oroño, en su condición de poeta, tiene muy interesantes filiaciones. La palabra poética emerge como fuente de búsqueda filosófica explícita en muchos de sus versos. Así, por ejemplo, sucede en el poema La materia de mundos del libro Deriva. Y bueno, ustedes me van a excusar, pero desde mi punto de vista no hay manera de presentar a un poeta sino recordando alguno de sus versos. Y voy a ser breve, pero algunos voy a recordar. En este sentido, en lo que hace a la poesía filosófica, con que estoy relacionando a Tatiana,
Quiero leer solo unos versos de este poema que dicen así: la palabra, talismán, piedra filosofal, piedra de toque entre tapas y lomos, promesa cada una de senda, paso franco, de guía hacia la fuente oculta. Está tras la nube de horas que la velan aparta. Del libro Deriva. La literatura uruguaya ha demorado mucho en reconocer y hacer visible esta línea de poesía inaugurada por María Eugenia y seguida, entre otras, por Esther de Cáceres, Sara de Ibáñez, Ida Vitale y Circe Maya, entre otras. De modo que Tatiana Oroño dialoga con la palabra poética de todas ellas, conformando una red hasta el momento muy poco estudiada. Valga también y por tanto la mencionada casualidad con sentido de la adjudicación del sillón María Eugenia Bá Ferreira a Tatiana para hacer visible de manera clara e inequívoca la existencia de la poesía filosófica escrita por mujeres en Uruguay. En lo que refiere a las filiaciones del sillón de María Eugenia Bá Ferreira, importa también recordar que el profesor y poeta Ricardo Pallares, quien pasó recientemente desde su condición de académico de número a académico emérito, fue una figura central en la formación de Tatiana Oroño, ya que fue su profesor y su maestro, como ella siempre lo recuerda. La Academia Nacional de Letras conforma su órgano directivo en base a sus 19 académicos de número que proceden de las áreas de letras, lengua y otras disciplinas humanísticas. En este caso, la trayectoria de Tatiana Oroño se centra en el campo de las letras, pero también dialoga transdisciplinariamente con el campo de las artes plásticas. Tatiana Oroño es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas en 1973. Ha realizado estudios de posgrado en lengua y literatura española y latinoamericana en universidades nacionales e institutos internacionales. Desarrolló estudios de lengua y cultura francesa en las Alianzas Francesas de Montevideo y París, obteniendo los diplomas correspondientes. Ejerció la docencia entre 1968 y 1975, en que fue destituida por la dictadura y permaneció separada de sus funciones docentes por 10 años, hasta que con el retorno de la democracia se reintegró en 1985 y trabajó en la docencia pública y privada hasta el año 2001, en que adhirió a sus derechos jubilatorios. A fines de la década del 80, comenzó a viajar a distintos eventos como representante de Uruguay. Participó en el Encuentro Internacional de Arte, la Ciencia y la Cultura por la Democracia de Chile en 1988. Viajó a Cuba, invitada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en cuya ocasión presentó una conferencia sobre la literatura de mujeres en Uruguay. Esto fue en 1990. Y en el mismo año cumplió misión cultural en Nicaragua. Fue designada investigadora asociada de la Academia Nacional de Letras en el 2009. En este rubro ha escrito numerosos libros y artículos, entre los que destacan los ensayos Francisco Espínola, que es de 1990, Juan Cuña, una tropilla de poetas, que es de 1991, y Vida y obra de una outsider, Selva Márquez, también de 1991. Estos dos trabajos fruto de un año sabático. La trayectoria de Tatiana Oroño se caracteriza por el cruce interdisciplinar de las letras y las artes plásticas.
Ejerció crítica de artes visuales en distintos semanarios como Jaque, La Hora y Brecha. También es curadora de arte y ha presentado exposiciones en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Museo Blanes y en el Museo Gurvich, entre otros. También fue vicepresidenta de la Fundación Gurvich entre 2023 y 2025. Su última curaduría de arte fue la de la exposición titulada La Asociación de Arte Constructivo en Montevideo, Utopía Universalista de América del Sur, realizada en el Museo Gurvich entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, cuyo catálogo se encuentra en proceso de edición. El cruce de escritura poética, docencia y artes plásticas da sentido a la producción de Tatiana Oroño. En esta línea, su más antigua afiliación es con el hacer y la obra de su padre, el artista plástico Dumas Oroño, cuyo cuadro, que está aquí, espléndidamente reproducido, se titula El nacimiento del día, forma parte de una serie que se llama Los mitos, y es la tapa de un libro en homenaje a Dumas, que acá lo trajo Tatiana justamente. Y que vamos a dejar en donación a la biblioteca de la Fundación Mario Benedetti. Un libro espléndido, preciosísimo, y que contiene artículos de distintos especialistas, como la propia Tatiana, que le hace una entrevista entrañable, profunda, intensa a su padre, y también del académico Gabriel Pelufo, que creo que está por aquí. ¿Está? ¿Sí? Ahí. Bueno, no lo veo entre tanta gente. Pero bueno, es un libro espléndido. El cuadro está basado en un mito amazónico y creo que es un cuadro que dialoga con el arte poética de Tatiana. Es un cuadro auroral, valga el neologismo, porque es el nacimiento del día en este mito amazónico. Así que este espléndido cuadro es el cuadro regente de esta ceremonia. En consonancia con el tema del cuadro, Tatiana afirma en el libro de Horas: escribir es intentar volver a tomar la primera imagen o las primeras imágenes. Este sentido de lo auroral, del reencuentro con los inicios donde están las esencias. La última asignatura de este cruce poesía-artes plásticas es el discurso de ingreso a esta academia que en minutos escucharemos y cuyo título, Escritura de la mirada, ya anuncia la esencia de su arte poética. Desde el ángulo de la escritura autobiográfica, es revelador recordar el pasaje en que la autora del libro de Horas se pregunta qué hizo en su vida, en qué invirtió su tiempo. Y responde, cito literalmente: saber y ver han sido dos actividades duraderas. La mayor parte del tiempo ha transcurrido entre esas dos ocupaciones. Y luego agrega: estuve viendo, aunque eso no aclare mucho. También en diálogo con el cuadro de Dumas Oroño, resulta esclarecedor el acerto de la cultura prehispánica latinoamericana, según el que a través de la vista se llega al conocimiento. Por ejemplo, para las culturas maya quiché, solo se conoce a través de la vista. Ahí hay un diálogo de Tatiana y de Dumas Oroño con lo latinoamericano prehispánico, lo más arcaico, ¿no? Lo más antiguo. Muy interesante y un tema a estudiar, que no ha sido todavía desarrollado, estudiado por la crítica. Ni para mí.
Para mí también es novedoso. Bueno, tendríamos que tener un diálogo, pero no es el momento. No es- Sigamos adelante con la presentación. Entre la antigua filiación y el presente, entonces, transcurre la obra poética de Tatiana Oroño. En esta parte central de su hacer de poeta, colocaré el cierre de esta presentación. Es sabido que los primeros libros suelen llevar consigo marcas identitarias que recorren la obra entera de un autor. En este caso, el poemario inicial, titulado El alfabeto verde, cumple esa función. Fue editado por Ediciones de La Balanza en Montevideo en el lejano año de 1979 y fue reeditado en una preciosa edición por la editorial Lisboa en Buenos Aires en el año 2019. El título de este libro cruza la letra y el color, el abecedario verde. Desde los albores, desde los albores de esta trayectoria poética. La ilustración de la tapa hecha por Dumas Oroño, de raigambre constructivista, se alinea en igual sentido. Se trata de un libro maduro. La poeta ingresa como tal al espacio público cuando ya es una escritora consolidada que dice su arte poética. Los libros que siguen a su ópera prima son Poemas de 1982, Cuenta abierta de 1986, Tajos de 1990, Bajamar del 96, Todo fue lo que no fue, edición bilingüe, español-francés, que es del 2002, Morada móvil del 2004, La piedra nada sabe del 2008, Lo que hay que decir tiene grieta, una edición también bilingüe español-francés del 2012, Estuario del 2014, Libro de horas, que es una autobiografía poética muy leída por los docentes, del 2017. Naturaleza muerta con derrotas, Antología personal bilingüe 2020, Deriva 2022, y actualmente se prepara la edición de un nuevo libro titulado Andenes, está ya en proceso editorial, no tenemos fecha, pero creo que será abril la presentación. Sí, posiblemente. Estemos atentos. Está en manos del editor que anda por ahí. Muy bien, después lo interrogamos. Bueno, Participó en innumerables antologías, cuya nómina da inicio con la titulada Mujeres, las mejores poetas del siglo XX, que fue coordinada por Washington Benavides y que es del año 1993. Tatiana Oroño ha recibido premios nacionales e internacionales. No puedo yo leer toda la lista de premios, solo voy a hacer mención a los 2 premios Bartolomé Hidalgo que le fueran otorgados, uno en 2009 y el otro en 2023, el primero por el poemario La piedra nada sabe y el segundo por Deriva. Su obra ha sido traducida al francés, inglés, italiano y portugués y fue incluida en los programas de literatura de enseñanza media en Uruguay. La poesía de Tatiana Oroño se caracteriza por su honda filosofía existencial, por la preocupación ontológica de definición del ser y su ser como factor gregario, por la búsqueda de la palabra precisa y la mirada comprometida con la humanidad. Y esto lo subrayo, el hondo compromiso de Tatiana en todas sus vertientes de poeta, docente y crítica de arte. Se advierte el compromiso con la sociedad y con la humanidad toda. Damos la bienvenida a la académica Tatiana Oroño. Creemos que su vida, dedicada a la docencia de la literatura y el arte, muy especialmente a la poesía, su hondo compromiso con la cultura y la sociedad,
enriquecerán de aquí en más el hacer de la Academia Nacional de Letras. Finalmente, fieles a las palabras de Julio Cortázar, que solía citar Dumas Oroño, como quedó registrado en su libro Homenaje, que decía: todo escritor es esclavo de su bautismo. Celebramos esta incorporación con la lectura del primer poema del Abecedario Verde, titulado Aquí. El poema presenta tempranamente un arte poética que se cumple rigurosamente en la obra posterior. No en vano se ubica en la sección titulada En clave de certezas. Quiero escribir los versos que se aten a lo que conocí, a las cosas que quise. Versos restitutivos de los tiempos que fueron, como animales mansos, masticando las briznas de mi primera vida. Quiero escribir un verso en donde cante mi ligadura al modo que viví, mi destino grupal, mi infatigable rumbo de célula compleja, y que se escriba con el corazón alto y un latido perdiguero y delgado. Muchas gracias. Estupendo, estupendo. Bueno, ahora Tatiana nos va a dar su discurso central titulado Escrituras. Escrituras de la mirada. Buenas noches. Estoy un poco abrumada por la exhaustividad, la precisión, en fin, la calidad de la intervención de la doctora Elena Romiti. Muy agradecida. Bueno, muy agradecida. Después conversaremos. Elena, muy agradecida entonces a todos y cada uno de los miembros de la Academia Nacional de Letras. Agradeceré a todos y cada uno en el nombre del presidente que nos acompaña en la mesa, el historiador Gerardo Caetano, y también en el del primer vicepresidente que no veo, pero que sé que está por acá, que es el doctor Wilfredo Penco. A todos ustedes la bienvenida, gracias por acompañarme, por acompañarnos. También gracias a la hospitalidad de la Fundación, para quien quedará este libro. Quiero decir que, además, que respecto a este cuadro, que se me ocurrió traerlo porque, aunque yo no nombro a Dumas Oroño en el texto que voy a leer ahora, fue Dumas Oroño el que me enseñó a mirar, sin proponérselo, pero me enseñó a mirar. Y porque además hoy es 29 y faltan unas pocas horas para que sea 30 de octubre, y Dumas nació un 30 de octubre. Entonces, me pareció que este cuadro, que remite a ese mito amazónico que Dumas compartía con los niños de su taller en la etapa oscura de la dictadura, y que tiene ese nombre, Nacimiento del Día, correspondía para este día nuestro aquí íntimo, y también para la hora del mundo que estamos viviendo y a la que voy a referirme en el texto que leeré. Y el texto que leeré está dedicado a la memoria del profesor Enrique Palombo. Fue escrito este texto con la esperanza de que él nos acompañara hoy aquí. Para mirar hay que poner en marcha el corazón. Ese es mi epígrafe. Luis Perico Pérez Aguirre. Que sea, ¿me escuchan bien?
que sea la poesía quien me abre las puertas de la academia, cuya sede fue domicilio de Julio Herrera y Reisí y baluarte de su emblemático altillo con mirador, emociona. Y la mirada se vuelve a la obra y figura contestataria, inconformista de aquel poeta único. Esta distinción que me concede la Academia, invitándome a ocupar el sillón María Eugenia Vaz Ferreira, llega en un momento que asumo como cierre de un ciclo personal y también al son del orquestado fin de ciclo histórico que acompañó mi vida. Un periodo en el que estamos presenciando sucesos que no creíamos posibles. Asistimos a un periodo de transición hegemónica que incentiva a proponer títulos explicativos. Tecnofeudalismo, capitalismo caníbal, última fase del colonialismo europeo, colapso de un mundo exhausto y acaso de la especie. Son formulaciones que buscan entender lo que pasa. En uno de sus posteos por Instagram, la cineasta y documentalista Gazati Bizan Ouda declaró hace ya varios meses: no podemos inventar un nuevo vocabulario para describir lo que están haciendo. He llamado a esta intervención escrituras de la mirada, aunque pensé en otras posibilidades, quehaceres de la mirada, la lengua de la mirada o defensa de la mirada, porque a ella, la letrada, le cabe la tarea específica de convertir en letra, en memoria, el acaecer cotidiano. Como expresaba Martín Heidegger en El origen de la obra de arte, lo importante es abrir la mirada. La poesía es un ejemplo conspicuo del quehacer escritural de la mirada a sí misma y su entorno, a su entorno. Así procuré expresarlo hace ya unos cuantos años. La poesía no ocasiona daños colaterales, no derrama petróleo, no genera deuda pública, no establece bases militares, no levanta alambradas, no divide países, no abre fosas comunes, no disemina minas personales, no expulsa población civil, no genera campos de refugiados. La poesía no daña, la poesía no daña. La poesía acobija la grey de las palabras. Escribió Enrique Lin: porque escribí, estoy vivo. Porque escribí, profeso, el culto al bien de la mirada. Porque escribí, profeso el culto al bien de la mirada. Desde muy temprano me vi movida a mirar para descubrir, para intentar saber. En Libro de Horas relaté que cuando el mundo se dividió al mundo de los hombres, se llegaba en motoneta los domingos de mañana. Casi todos vivían en piezas con olor a agua ras y trementina. Una de las casas de los hombres quedaba en el cerro. El dueño de casa, Galpereiter, le decían, salía a recibirnos. Lo seguíamos con el gusto de la aventura en el cuerpo. Las paredes eran blancas y en ellas él había escrito cosas que le gustaban, como si las paredes fueran páginas y la casa un cuaderno sin rayas. Y si la mar no llega a tu galera, había escrito con lápiz. Yo miraba para afuera y pensaba que a su vera había llegado ya el mar, aunque no fuera su galera y aunque él no se hubiera dado cuenta. La playa estaba a la vista. Al entrar en la casa de Gurevich, uno sentía que se embarcaba como si dijéramos
en un mar abierto. Ya desde un principio, ante la necesidad de definir este enfoque, había pensado en abordar el asunto de la mirada en tanto adecuación del punto de vista al repertorio de actividades con las que he convivido. La escritura, la consideración de obras visuales, el ejercicio de la docencia y también el ejercicio de la ciudadanía. Una práctica que no remite solo al país, sino, hoy más que nunca, al mundo, a esta realidad internacional que impone la búsqueda de una mirada ante lo que no existía en estas dimensiones catastróficas. De ahí que haya recordado aquello que, refiriéndose al quehacer literario como práctica autocognoscente que organiza la experiencia confusa, Juan Flo haya llamado hace décadas el amorfo cotidiano, y lo cito: la experiencia subjetiva solamente se constituye como objeto cuando se lo construye, se lo menciona, se lo dice. El objeto literario coagula el fluir inacible, hoy estremecedor, diría yo, de la experiencia global cotidiana. Fin de cita. En coincidencia con Flo, la caracterización hecha por José Pedro Díaz a la mirada de los grandes escritores insiste en que se trata de la mirada que descubre la entraña última del complejo de circunstancias a las que ella se enfrenta. Fin de cita. Esa es la mirada que la poesía necesita. Cesare Pavese, otro de mis númenes, dijo que la poesía es reducción a claridad. Esa es la tarea ineludible para oficiantes de la poesía, de la docencia, del arte, de la lectura en todos sus soportes y para observadores del acontecer global que hoy toma por asalto la mirada. La mirada tomada por asalto, punto 1. Partiré del diálogo mantenido con uno de mis nietos cuando el niño tenía unos 5 años. En mi memoria, aquel diálogo ha sido prueba de la comunión de miradas al cosmos, a nuestras vidas de abuela y nieto, y fue suscitada por una pregunta que no pude contestar. Habíamos dejado el libro de ciencias que databa la vida del Sol, calculando cuánto faltaba para que su luz trastabillara y cediendo al peso de la edad, él, como todo, muriera. Él, con la espectacularidad astral de agigantarse primero y devorarnos antes de desaparecer. Tras cerrar el libro, habíamos salido a la luz del sol de la tarde a sentarnos en el pasto. Entonces, ¿qué va a pasar con todas nuestras invenciones?, preguntó. En la suspensión de aquel diálogo, en el hueco del silencio que sobrevino ante la revelación científica de la futura desaparición de la Tierra que sería tragada por la explosión del Sol cuando ya no existiéramos, en su quiebre, en el ángulo de su fractura, percibí el eco de mi propia voz, la de mi vocación y mi oficio, la que ordena los cuidados con que aventuro la eventualidad de la muerte y los usos de la vida. El hueco del silencio aquel urdía un nacimiento, nacíamos prójimos ante el pronóstico de la catástrofe futura. 2 seres mudos, absortos en la representación inimaginable de la destrucción fatal para quienes serían destruidos millones de años después de nuestra absorta y rústica Eucaristía. Que la industria bélica desplegaría una muestra de aniquilación de la vida y las obras humanas hoy, como anticipo de la destrucción cósmica prevista por la ciencia, no era previsible para mí entonces. Por eso, aquel diálogo silencioso, con las imágenes inasibles de la futura destrucción para otros, 8 años atrás,
me pareció necesario punto de partida. La pregunta del niño es la misma que ha desvelado al arte y a la ciencia. A ella, mi mirada desde la poesía había respondido años atrás. Poesía es cuando no le hago sombra, cuando filtra porosa, persuadida, no yo, este comportamiento, esta manera dada, sostenida de dar forma, adentro, afuera. Pero ante lo informe del adentro afuera, del etnocidio palestino, la mirada inválida, no da forma, no informa, enmudece. Lo visible hoy ciega, desangra la mirada. 2. La incorporación a la academia me impone dar 2 pasos. 1, dirigido al reconocimiento de las figuras que sellan el compromiso que asumo. La poeta epónima del sillón académico, María Eugenia Vaz Ferreira, y el profesor y poeta que me antecedió en él, Ricardo Pallares, antiguo profesor, director, inspector, compañero de trabajo, a cuyo ingreso a esta corporación asistí. El segundo paso refiere a lo que adelanté, al drama que barrena la mirada poética ante la visión de lo insoportable. Criaturas que miran a la cámara, el parpadeo indefenso, los pies en los escombros. Mi mirada fue tomada por asalto, por eso interrogo su naturaleza, y también porque, acostumbrada al ejercicio de mirar, venía reflexionando sobre sus poderes y deberes durante el último tiempo. Respecto a este ejercicio, llevo editado algo que creo contribuirá a explicarme. Hay misterios en la vida que son de la vida común. Yo llevo los míos a la cama y me levanto con ellos, convivimos. ¿Qué sé de ellos? Malamente sé que hay una niña que zozobró en mi cuerpo. Hay retratos de ella firmados por su padre y otros con rúbricas distintas de trazo ilegible. Siento cierto amor por esa niña desaparecida en mi cuerpo. ¿Y amor por qué? De repente, porque las telas donde fue pintada retienen la mirada del padre. Algo tan inestable como el amor dado por cierto del padre en ellas es cierto. Está espatulado. Lo vio rascar, aglomerar la pasta arrastrada con la espátula en el vano de la paleta, limpiar los sobrantes en un trapo cualquiera. Aunque unida en perfecta inmovilidad a la silla, ella emergía dentro del marco a la superficie de la pintura. Fueron trasladados sus ojos, sus manos, también las trenzas pasaron a los óleos. El taller las transmutaba, como si volvieran a ser trenzadas para no ser despeinadas nunca. De noche la madre destrenzaba y cepillaba el pelo que había quedado dividido en 2 trenzas brillantes dentro del taller oscuras, donde ya no había nadie. La duplicación vivida mientras posaba venía a sumarse otra nocturna, durante la cual se extraviaban los paralelismos, se disociaban las semejanzas. Eso era un misterio. Otro es lo que ha pasado tras la desaparición de la niña del pelo suelto en los golfos del cuerpo joven que tuve. Con este cuerpo de ahora, que ha adquirido tropismos de topo, escabo, eso sí que es otro misterio. Pero hay que aclarar que lo que este cuerpo excava es un puñado de secretos, apretados bajo las raíces de las cosas hechas y pensadas, así como de las no hechas y no pensadas.
Todo el cuerpo quiere llegar a lo que nunca pudo y tocar, destrenzar los secretos, mirarlos. Cuando unos meses atrás descubrí que mi libro entonces en proceso, Andenes, hoy en manos, como decíamos, del editor, Estuario, como agregó el presidente, tenía como eslabón profundo la huella de una correspondencia de miradas, quedó definitivamente echada la suerte de esta intervención. Un texto de Andenes lo explora así. El andén fue lugar de la mirada, su hogar bajo amenaza. En ese no lugar la mirada moró y en su impalpable duración perdurada hizo morada. Andén fue habitación, fue negación de tránsito, de adiós, de distancia, porfía de presencia, fue antítesis de sí. Reversibilidad del hecho a hechura trastrocada, alquímica inversión de la acaecer, restauración del bien de la mirada. El bien de la mirada. A la secreta y discreta complejidad de la tarea de mediación de mirada en el texto poético se refirió Circe Maya. Cito: de las distintas tareas que puede emprender un poeta, una de las más difíciles es aparentemente la más fácil. Traducir en palabras la mirada, cambiar la percepción en poesía. Las dificultades de este propósito son, en realidad, inmensas. Se trata nada menos que de hacer contacto entre el que mira y lo mirado, y entre el lenguaje y aquello a lo que se refiere. Fin de cita. Cambiar la percepción en poesía. Dice Circe, trocarla para enfatizar el pase transformador del adentro al afuera, del mí al nosotros. Jean Cohen ha expresado en qué consiste ese pase transformador, esa metamorfosis de lengua y pensamiento. Y lo cito a Cohen. Todas las figuras tienen por fin provocar el proceso metafórico. La estrategia poética tiene por fin único el cambio de sentido. Si el poema viola el código de la palabra, es para que la lengua lo restablezca al transformarse. Tal es el fin de toda poesía, obtener una mutación de la lengua que al mismo tiempo consista, sea una metamorfosis mental. Voy a tomarme un trago de este té múltiple que me traje porque tengo unos catarritos. Disculpen. Refiriéndose a otro campo del arte que opera específicamente con la visualidad, John Berger, en Modos de Ver, reflexionó: toda imagen encarna un modo de ver. Es decir, toda representación visual es mediación de mirada. Amplió la cita. La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. Poco después de poder ver, somos conscientes de que también podemos ser vistos. El ojo del otro se combina con el nuestro. Fin. En su artículo, John Berger nos enseñó a mirar. La historiadora de arte española, Carmen Dalmau, concluía: para Berger lo importante no es ver, sino cómo vemos. Lo importante son los modos de mirar. Lo que trata de mostrar es que mirar es un acto consciente, un acto político que exige un tempo lento y que la mirada se altera por la experiencia y por el contexto. Ricardo Pallares, en su discurso de incorporación, se refirió a ella como logro de un bien interpersonal al evocar los versos del primer texto de Proverbios y Cantares de Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve.
Para Octavio Paz, en sus ensayos sobre obras pictóricas recogidos o incluidos en Los privilegios de la vista, mirar no es ver, ya que la realidad, estoy citando, no es lo que vemos, sino lo que descubrimos. Según él, se trata de descubrir la mirada personal, aprendiendo a ver con y a través de ella. Como también afirmó Joaquín Torres García, el alcance de la mirada del arte se juega en la posibilidad de descubrir en lo visible lo invisible y en lo efímero lo duradero. No quisiera dejar fuera de esta introducción de miradas a la mirada lo expuesto por Tomás de Matos en el prólogo a la mirada escrita, libro en el cual más de uno de los que estamos hoy aquí tuvimos el privilegio de participar. Escribió Tomás: la mirada escrita es un sentido homenaje simultáneo a la imagen y a la palabra. En realidad, toda imagen encierra incontables textos implícitos y en todo texto transcurre una sucesión de imágenes que la palabra se afana por recrear. En la poesía también se cumple como aspiración la tentativa de mirar más allá del ver, porque la mirada es opción receptiva y apropiación constructiva. En el soneto A la retina de Rafael Alberti, el ojo es balcón abierto a todas las posibilidades de aprehensión del mundo, y me contengo para no citar el poema. Es un ojo entrenado, es agencia de recepción y construcción, es refinado instrumento cultural, porque mirar es apropiarse, es construir, es resultado de aprendizajes. También intenté encontrarlo por aquello de la reducción a claridad que cité de Pavese. Intenté expresarlo, es decir, reducirlo a claridad para mí, ¿no? Porque esa reducción a claridad es para, en primer término, para el que está creando, haciendo, ¿verdad? Ese es el primer requisito. Y intenté expresarlo en poesía, también para el libro Andenes. Dice: mirada es lo que resta de admirar, que hacer que califica lo que ves. Madre de dioptrías selectivas, endereza el trabajo del ojo, es esponjiario o vítreo permeado por imágenes. Ella deslinda, madura el ver, lo socorre en aprietos y emboscadas. La mirada es memoria que navega en su arca, su cáscara de nuez, asida a su matriz, a su resto o vestigio. Su prestigio en vaivén se pierde o gana en la acción de mirar. No a fuer de fiel, no basta. Memoria puesta a prueba es la mirada. Porque, como dije, a mirar se aprende, se forja con el aprendizaje y su etimología da testimonio. Quienes han educado la mirada han mirado mirar. Es diáfano el espíritu aleccionador del poema machadiano. Y porque la mirada es fruto de aprendizajes, es también zona de inestabilidad. Por eso quiero también citar a Paulo Freire y a Daniel Pennac, a propósito de la construcción de mirada pedagógica, sostenida por educadores tan distantes y tan próximos en conciencia crítica. Entre la pedagogía del oprimido del 68 y el mal de escuela o chagrin d'école de Pennac hay 40 años. Dice Freire: vuelvo a insistir en que formar es mucho más que entrenar en el desempeño de destrezas. De ahí mi desinterés en asumir un aire de observador imparcial. Quien observa lo hace desde un punto de vista. Empero, el error no es tener un punto de vista, sino desconocer que aún en el acierto es posible que la razón ética, y está negrita en el original, no siempre esté de su lado. Daniel Pennac, novelista y profesor de lengua y literatura nacido en Marruecos,
Conoció el fracaso escolar en su etapa formativa. Prestigioso escritor, hoy aborda el tema de la educación desde el punto de vista del sentimiento de exclusión padecido por los malos alumnos. Leo: nuestros malos alumnos nunca van solos. Lo que entra en clase es una cebolla, unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de cólera, de deseos insatisfechos, de futuro condenado. Aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer y su familia, a cuestas en la mochila. Es difícil de explicar, pero a menudo basta una mirada, una palabra para disolver esos pesares. La cebolla se recompondrá a la salida y mañana habrá que empezar de nuevo. Pero enseñar es eso, volver a empezar. Mirar también es volver a empezar. Aunque malherida hoy, mi mirada fue cultivada en la cercanía de personas entre quienes están algunas de las que nombraré al abordar las figuras de María Eugenia Vaz Ferreira, poeta, fundadora del género de la poesía filosófica en el continente, como lo ha demostrado la doctora Elena Romiti, en cuya obra no podrá encontrarse ni un solo verso irregular. Además de la de Ricardo Pallares, académico emérito, profesor, ensayista y poeta, que me presidió en esta silla, y como dije, a cuyo discurso de incorporación, asistí hace 25 años. Literatura y futuro es una pieza oratoria memorable, y al leerlo en estos días reviví la emoción experimentada aquel 20 de junio del 2000. Ahora invierto el orden. Me voy a referir a Pallares lo más brevemente que pueda y luego sí voy a María Eugenia. Conocí al profesor Pallares en un aula del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras en 1980, al obtener una beca para el curso anual Análisis de la Estructura y de las Figuras Poéticas, tras 5 años de destitución. Uno de cuyos resultados había sido el forzoso desplazamiento a las orillas de la ciudad de Canelones, donde vivía con mis 3 hijos, ocupada en tareas zafrales de subsistencia. Yo fui almacenera, en fin, hice muchas cosas que fue necesario hacer en ese periodo. Todo volvía a empezar y el mundo académico ofrecía el espectáculo deslumbrante de lo novedoso. Estructuralismo, Roland Barthes, Greimas, la semántica estructural, los formalistas rusos, Gerard Genet, Foucault, así en desorden. Se reordenaba el mundo en el fondo del alma y Pallares era su oficiante. Pocos años después, el semanario Jaque publicó con su firma una reseña en 2 números sucesivos de El alfabeto verde, mi primer libro. Habíamos coincidido como colaboradores en aquel órgano de prensa donde yo hacía mis primeras armas como crítica de arte, por decisión de Manuel Maneco Flores Mora, que me había puesto ahí en el cuerpo de redacción sin avisarme siquiera. También fue mi compañero, Pallares, de trabajo en el Instituto Crandon. Me concedió el honor de presentar 2 libros míos y a la recíproca tuve el gusto de presentar 2 volúmenes suyos. El poeta que albergaba a aquel profesor sostuvo a lo largo de su producción: nunca se sabe el fondo. Es un estribillo clave en uno de sus textos de El lugar del vuelo, su primer libro de poesía. Empero, en Anchas Avenidas, su último opus, revela que cada flor sabe que debajo del ala lleva su corazón marcado. 11 años antes de 1980, en el 69, en un aula del Liceo Miranda, uno de los poemas emblemáticos de la Isla de los Cánticos, El regreso, había significado mi nacimiento como profesora de aula,
bajo la guía de mi profesora de práctica docente, la inolvidable, generosa y docta Mercedes Ramírez. Y entonces, en esa instancia, en compañía de los miembros de aquel tribunal, el profesor José Pedro Díaz, mi docente de metodología y didáctica y también de literatura general 3, junto a la profesora Olimpia Marcantonis, cuya biblioteca legada a la APLU lleva su nombre. Aclaro que solo comprendí que aquel había sido mi nacimiento y bautismo áulico cuando en abril-mayo de este año fui notificada del nombre del sillón que iba a ocupar. Justamente en el año en que se conmemoran junto al centenario de la Isla de los Cánticos los 150 del nacimiento de la poeta, cuya fuerza de realización estética, condensación e intensidad ha destacado Pallares. La poeta, así singularizada por el doctor Hugo Achugar. Mi emoción fue comparable a una epifanía. He de volver a ti, el primer hemistiquio del primer verso, sumado al título de aquel poema, El regreso. Susurraba un vaticinio, se cargó de un sentido imprevisto, resonó predictivo, profético. Regresó el corazón a aquella aula de mis 21, 22 años cuando todo empezaba. Y en su luz se hizo brusco el contraste con la torsión sufrida por el proyecto inaugural que acababa de recuperar conmovido el recuerdo. 5 años después estaba destituida. Ejercí como docente titulada tan solo 1 año. Ejercí hasta el 74. En el 75 ya no. El duelo de las aulas, vivido y reprimido entonces, se hizo consciente ahora. Aquella desventura había dado al traste con la luminosa escena de Asunción de Destino. La dictadura civil-militar había clausurado el porvenir. Reviví e interpreté el período de los 11 años siguientes a 1974. Una suerte de anagnórisis, pensé, no trágica, conmovedora, liberadora. Pero había un pero. Me asaltó el ingrato sentimiento de omisión por no haber vuelto a estudiar la obra de María Eugenia. ¿Qué significa releerla y acceder a sus inéditos ahora bajo la lupa de Elena Romiti y su metódica investigación? Significa rendirle el postergado homenaje a la voz poética que amadrinó mi nacimiento como docente de literatura. Significa recuperar el rastro de la figura que ahora, al final de mi jornada, poeta también yo, redescubro en sororidad y con reconocimiento. Bien, llegando al último apartado, me pregunto, ¿cómo mirar lo que horroriza? La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en educación, expresó en 1966 Theodor Adorno. Aunque en 1949 ya había lanzado al mundo el perturbador desafío. ¿Es posible hacer un arte como máquina de la memoria después de Auschwitz? Sobre el eje de esta pregunta, Gustavo Lespada inquiere desde la vecina orilla en el volumen Una literatura en aflicción. ¿Cómo poner en palabras la desmesura de un horror capaz de transformar cualquier adjetivo en eufemismo y en pueril entelequia a toda disquisición lógica? ¿Cómo dar cuenta de ese quiebre existencial que llevara a Theodor Adorno a sostener que ya no podría haber poesía después de Auschwitz? Son preguntas que me asaltaron, porque 3 poemas de Andenes referidos al martirio del pueblo palestino y escritos y reescritos muchas veces, me demostraron que
no llegaba a poder decirlo porque procuraba esquivar el riesgo de usurpación de realidad, de identidad y hasta de existencia a las víctimas del horror. Y porque supe, como decía, que no lo había podido decir, es que hice diagnóstico de crisis de la mirada, que eso es lo que está en el fondo de lo que estoy planteando. Por eso me pregunté qué responder al desafío lanzado por Adorno más de 70 años atrás. Ante el horror, y tomo un término de Rita Segato, ante el horror del infanto genocidio perpetrado en Gaza. A la inquietante pregunta que el presente actualiza, para mí responden voces palestinas. Elijo una. No la del relevante Mahmoud Darwish, el gran poeta ya legendario, ni las de los muy contemporáneos Nahwan Darwish, Marwan Mahul, Refaat Al-Areer o Eva Abu Nada. Estos dos últimos, muertos bajo ataques aéreos en los primeros meses del bombardeo israelí. Elijo la voz de Hanan Ashrawi. No sé si la pronuncio correctamente, pero hago lo posible por acercarme a una pronunciación, no sé, árabe, al menos delicada. Ashrawi, Hanan Ashrawi. Una intelectual palestina de mi generación, porque su mirada atraviesa sin lastimar, como la luz del láser, la mirada al mundo de una niña a la que un soldado le ha baleado un ojo. Diario de alguien de casi 4 años. Mañana los vendajes serán retirados. Me pregunto, ¿veré media naranja, media manzana, medio rostro de mi madre con el ojo que me queda? No vi la bala, pero sentí su dolor estallar en mi cabeza. Su imagen no desapareció, la del soldado con un arma grande, las manos temblorosas y una mirada en los ojos que no pude entender. Lo veo tan claramente cuando cierro los ojos. ¿Podría ser que dentro de la cabeza cada uno de nosotros tenga un par de ojos de repuesto para compensar los que perdemos? El siguiente mes, en mi cumpleaños, tendré un ojo de vidrio nuevo. Quizá las cosas se vean redondas y abultadas en el centro. He mirado a través de mis canicas, hacen que el mundo se vea extraño. Oí que alguien de 9 meses también perdió un ojo. Me pregunto si mi soldado le disparó a ella también. Un soldado en busca de niñas pequeñas que lo miren a los ojos. Soy bastante grande, casi 4 años, he visto suficiente de la vida, pero ella es solo una bebé y no conocía nada mejor. Recupero 2 fragmentos. Una mirada en sus ojos que no pude entender y un soldado en busca de niñas pequeñas que lo miren a los ojos. En ellos veo invertida la postulación humanizadora de Machado. En ellos, el funesto contacto ocular precede a la agresión inhumana, anuncia al verdugo. Pero el laconismo del poema repele la agresión y establece conmigo la correspondencia postulada por el texto machadiano. Entre su escritura y mi lectura se abre un canal que nos identifica. Como explicaba también Heidegger, haciendo hincapié en la manera de contemplar, que yo asumo como adecuación a la escritura de la mirada, en tanto contemplación que instruye un saber compartido. La contemplación de la obra no aísla a quien contempla, es decir, no me aísla a mí.
No aísla a quien contempla de sus vivencias, sino que las inserta en la pertenencia a la verdad que acontece en la obra. Y así funda el ser uno para otro y el ser uno con otro. Y agrega el pensador alemán, precisamente porque la contemplación es un saber haber visto y mirado, es estar dentro de la lucha, que la obra ha encajado dentro de la desgarradura. Y llegué a la última página. Con piadoso recato, la mirada del poema alcanza el vulnerado cuerpo infantil y en él explora la acción del pensamiento, el espacio donde la mirada incipiente se ejercita, cobrando autonomía y definiendo un carácter, ejercitando el poder interpretativo que es llave maestra de la vida. La escritura de la mirada infantil, ficcional, ¿no?, define la forma y composición de la escritura poética que así, en amoroso palincesto y a dos voces, han compartido autoría. El pequeño cuerpo agredido y dañado, redimido por la escritura de la mirada, alberga las reservas preciosas de la inteligencia y resiliencia humanas. Al igual que Homero demostraba que la poesía es capaz de ser mejor que los hechos, así Hanan Ashrawi restaña con su texto el daño infinito. Al igual que Homero demostraba que lo humano es capaz de superar la barbarie haciendo el bien con el instrumento de la lengua poética, como en la descripción de la muerte de Gorgitión, hijo de Príamo y de la bella Castianira. Representante él de un pueblo, como sabemos, condenado a la derrota, con el recurso compasivo de la comparación, que dice, como en un jardín inclina la amapola su tallo bajo el peso de los aguaceros primaverales, así inclinó el guerrero la cabeza, sin ocultar por ello las verdades atroces en la voz de Agamenón. Mueran todos los de Ilión sin que sepultura alcancen ni memoria dejen. Del mismo modo, Hanan Mijail Ashrawi restablece el código de la mirada humana que balas, drones y misiles desconocen y revela el poder de la lengua que ennoblece, redimiéndolas, honrándolas a todas las víctimas inocentes. Mi mirada agredida agradece la cercanía que es lección reparadora de la poesía palestina y su mirada. Y agradece hondamente esta oportunidad de reflexión junto a ustedes, calificados miembros de la Academia Nacional de Letras, amigos, amigas, en la circunstancia bienhechora de mi ingreso a esta corporación que íntimamente siento auspiciada en la conjunción de dos nombres. Julio Herrera y Reisig, María Eugenia Vaz Ferreira. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también aplaudo. Salud. En una, perdonen, salud en una taza que fue de Mario Benedetti. Salud. Muchas gracias. Un obsequio que llegó acá. Agradezco
la institución en la que trabajé 27 años, porque me jubilé en el 2001, pero seguí trabajando varios años más en Crandon. Y Crandon siempre está presente, con flores, con afecto. Así que muchas gracias a la institución, muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias. Bueno, y ahora, terminando este maravilloso momento que nuestra querida Tatiana nos ha brindado, te entrego el diploma como Muchas gracias, académica Gerardo. Muchas numeraria gracias. y Un honor. esta Medalla. medalla que recibimos todos los académicos. Y Magdalena, le pone el pin característico de la academia. Muchas gracias, Magdalena. Quiero hacer honor a este honor.